Estamos aquí en el cafetal orgánico de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Este cafetal nosotros empezamos a manejarlo hace unos 5 años y cuando comenzamos el proyecto, al no tener árboles de sombra, nuestra principal limitante era el crecimiento de maleza. En el 2011 obtuvimos unos fondos del USDA SARE. SARE viene de sus siglas en inglés de el Sustainable Agriculture Research and Education, y ellos nos dieron un financiamiento para hacer un experimento sobre diferentes métodos de manejar las malezas orgánicamente. Bueno, estudiantes, ahora vamos a hacer la práctica del anillado. Vamos a poner en práctica lo que aprendimos en la clase. Okay. Pues de los principales retos en el establecimiento de una plantación de café específicamente orgánico es precisamente los primeros 2 años, y se debe a que en un sistema orgánico pues no se tiene un control químico de las malezas, y estas plantas que son pues plantas normales, pero cuando están al lado de cultivos pues tienden a bajar la productividad de un cultivo como tal, y por eso se le llaman malezas. Pues ellas están adaptadas evolutivamente para optimizar el recurso de luz, de agua y de nutrientes en el suelo, y por eso tienden a crecer bastante rápido y pueden crecer más rápido que las mismas plantas de café. Por eso es importante pues establecer programas para el manejo de las malezas precisamente. Los métodos que tratamos en el experimento fueron usar cobertoras de maní ornamental, usar cobertoras de mantilla española, un herbicida que estaba aprobado para agricultura orgánica y el control mecánico con trimmer y machete. Cuando el suelo se deja descubierto sin desnudo, sin cobertura vegetal, por el uso de herbicida o algún otro mecanismo, el suelo está expuesto al agua, al viento, y está mucho más vulnerable a la erosión. Con prácticas de manejo podemos reducirla para no perder el recurso de suelos y de nutrientes. Y con este proyecto nosotros pensamos que medir ese servicio a través de los experimentos pues nos permite evaluar cómo, a la vez que se maneja malezas de manera orgánica, también podemos conservar el recurso de suelo. Bueno, la técnica de 3 bolillas es para controlar la erosión del suelo. Pues aquí, como suelos descubiertos, tenemos las plantitas de mantilla española. Las podemos sembrar a pie, más o menos a pie y medio de la planta de café, y pies y medio de planta a planta, y en el medio, pies y medio también más o menos, para formar el triángulo. Se pone así debido a que cuando bajar el agua, esta detiene el agua aquí y esta la detiene acá, por lo tanto disminuye la presión de erosión del suelo y la presión de agua. Si estuviera sembrado en línea, pues lo que sucedería es que el chojo sería más fuerte, debido a que no va a encontrar nada en el medio y va a seguir derecho. Decidimos usar el maní ornamental como cobertora, número 1 porque era una leguminosa que podía aportar nutrientes al suelo. También tiene una flor que puede atraer algunos depredadores naturales, tal vez como son las avispillas, que se alimentan de néctar de las flores. Y también porque el maní ornamental está muy disponible en Puerto Rico y se propaga fácilmente. También la mantilla española la decidimos tratar como cobertora porque también tiene flores y ya estaba creciendo en el área del cafetal, así que sabíamos que se adaptaba muy bien a la zona. A través del experimento nos dimos cuenta que los tratamientos de cobertora, ya sea con el maní o la mantilla, eran más efectivos controlando las malezas que el mismo trimmer, ya que la mantilla y maní, una vez establecida, cubrían todo el suelo y no dejaba que crecieran las malezas. Sin embargo, debemos aclarar que al principio sembrar la cobertora toma tiempo, ¿verdad? Y considerando que en un área grande puede tomar más tiempo, y también al principio establecer esa cobertora, es decir, en lo que esa cobertora crece y cubre el suelo, pues ahí sí va a haber más crecimiento de maleza, pero una vez establecidas, las cobertoras son hasta más eficientes manejando las malezas que el control mecánico. Una práctica importante en el control de maleza en el cafetal es el anillado o corona del café, en el cual se elimina la maleza que se encuentra en la base del café, que está compitiendo directamente por los nutrientes y el abono que se le aplica al café. Se realiza a pie y medio a vueltas redondas de la base del café.
Es importante que esta práctica se realice a mano para no dañar las raíces y a la vez, al hacer el anillado o corona del café, estamos protegiendo la base del café de futuras laceraciones al momento de pasar el trimmer o el machete. El uso de trimmer o machete es el uso que usualmente le dan los agricultores orgánicos para el manejo de malezas en los cafetales, además del uso de la sombra, que la sombra ayuda mucho a controlar las malezas. Y luego, cuando nosotros terminamos el proyecto, hicimos un taller de resultados y presentamos los diferentes tipos de manejo de maleza. Y los agricultores que participaron identificaron que el machete era inclusive mejor que el trimmer, porque ellos mencionaban que el trimmer, pues además de gastar gasolina, tiene ruido y es más fácil lastimar las plantas, y que ellos, la mayoría de los agricultores que asistieron a ese taller, preferían mejor la técnica del machete. Una ventaja que tiene tanto usar el trimmer o machete es que dependiendo cómo uno lo pase, las raíces de esa cobertura vegetal van a permanecer en el suelo, aguantando el suelo y manteniéndolo. Mi aportación a esta investigación fue el estudio de unos microorganismos de suelo que se conocen como nemátodos. Son gusanos microscópicos que tienen una función muy importante en este suelo que está vivo. Existen nemátodos que son beneficiosos, existen nemátodos que afectan las plantas, siendo parásitos de estas, pero en esta investigación estudiamos, ya que esto es un proyecto de café orgánico, estudiamos la diversidad de nemátodos que habitan en el suelo y su importancia, como por ejemplo algunos de ellos depredadores de otros organismos que son plagas. Otros de estos nemátodos se alimentan de bacterias, muchos de ellos son descomponedores y trabajan lo que es la materia orgánica del suelo y la hacen accesible para que la planta la pueda adquirir. Los nemátodos en esta investigación nos dejaron ver que algunos de ellos estaban asociados a algunos de los tratamientos específicos, y la función de ellos básicamente alimentarse de estas otras plantas, pero para beneficiar, o sea, para poder actuar contra otros organismos plagas. Y posteriormente pues esperamos seguir manteniendo la biodiversidad en el cafetal para que estos organismos puedan aumentar el número y puedan seguir trabajando para el bien común de la tierra y de las plantas.